Chicos, en este video la idea es ver algunos ejemplos de ejercicios de composición centesimal, cómo plantearlos y cómo resolverlos. Vamos a empezar diciendo que composición centesimal, de acuerdo a lo que tenemos en el libro de la materia, está definido básicamente como la relación entre la masa de los componentes y la masa total del sistema. Normalmente se va a expresar por medio de porcentajes. Vamos a poner los porcentajes de cada componente. Como en este ejemplo que tenemos acá, por ejemplo, que nos hablan de que tenemos 33% de cloruro de sodio, 66% de cloruro de potasio y 1% de carbonato de magnesio. Es importante recalcar que si nos piden la composición centesimal hay que poner los porcentajes de todos los componentes, todos, incluso en sistemas que haya agua también habría que dar el porcentaje de agua. También puede ocurrir que en algún ejercicio, en vez de pedirnos todos los porcentajes, nos pidan el de alguno de los componentes únicamente. Entonces, composición centesimal es expresar la proporción, lo vamos a hacer en porcentajes y esos porcentajes se van a calcular a partir de las masas. Cuando lleguemos a la serie de soluciones más adelante, ahí calcularemos los porcentajes con volúmenes o con otros datos. Por ahora va a ser todo en gramos. Cotidianamente hay ejemplos de composición centesimal en las etiquetas de algunos alimentos. Fíjense que acá nos dice cada 100 gramos cuánto hay de cada nutriente. O en esta otra etiqueta, ahí en el medio tenemos una columna donde también cada 100 gramos de las galletitas nos indica cuánto hay de carbohidratos, de proteínas, de grasas. Esos son ejemplos también de composición centesimal. Por ahí no se usa el simbolito de porcentaje porque aclara que es cada 100 gramos, pero la verdad es que podría ponerse en porcentaje sin ningún problema. En los ejercicios que nosotros vamos a encontrar, vamos a tener enunciados como estos, donde fíjense que nos dan los datos de cuánto hay de cada componente, a veces en volumen, es decir, en mililitros, otras veces en masa, es decir, en gramos. En algunos casos nos dan datos necesarios, como puede ser la densidad. A veces nos dan datos de contexto que no necesitamos para las cuentas, como la temperatura, al menos no en este tipo de problemas, pero que es importante que nos den para que podamos quedarnos tranquilos, por ejemplo, de que tanto el metanol como el agua a 20 grados están líquidos y van a estar mezclados. Fíjense que está aclarado también de que forman solución. Por otro lado, el cobre está aclarado que es sólido y eso también es relevante para poder después responder. Fíjense que lo que nos pide directamente el ejercicio es los porcentajes de algunos de los componentes. En este ejemplo no nos están pidiendo todos. En el A solamente nos piden el metanol, en el B nos piden el porcentaje de agua. También es importante notar que en el A nos piden en todo el sistema, mientras que en el ítem B nos piden el de agua, pero solamente considerando la parte líquida, es decir, excluyendo el cobre. Eso hay que estar atento en los problemas porque puede ocurrir que te pidan el porcentaje en una zona, el porcentaje en otra zona o el porcentaje por ahí en el total. ¿Sí? Así que prestar mucha atención si dice en el sistema, en la fase líquida, en la fase sólida, en la fase bla bla. ¿Sí? Acá otro ejemplo, también este es un poco más directo, fíjense que nos dan los componentes directamente en gramos y nos dan el total también porque nos dicen que tenemos 80 gramos de hidróxido de potasio. O sea, el total acá ya lo sabemos, son esos 80 gramos, de los cuales hay 55 de potasio, 22 de oxígeno, etcétera. También puede haber problemas que yo diría que son, entre comillas, al revés, donde el dato de partida no es cuánto hay de los componentes, sino es directamente los porcentajes. Y al revés, que en los anteriores ejemplos, te piden calcular la masa de cada uno de esos componentes. Es decir, podemos tener problemas donde nos dan las masas o los volúmenes de los componentes y nos piden el porcentaje, nos piden la composición, o ejercicios al revés donde nos dan la composición y nos hacen calcular cuánto hay de cada componente. Este sería un ejemplo del primer tipo de problema, a partir de los datos obtener los porcentajes. Y este sería un ejemplo de los que yo dije que eran al revés, a partir del porcentaje nos piden calcular cuántos gramos hay de cada componente. Bien, en el caso de los primer tipo de problemas, donde nos dan cuánto hay de cada cosa y nos piden la composición centesimal o nos piden el porcentaje de algún componente, yo voy a recomendar siempre que sigamos estos pasos. Para empezar, primero, hacer un esquema del sistema. Un esquema es como una especie de dibujito donde vamos a ir ubicando cada uno de los componentes. Ahí es muy importante que leamos bien el enunciado y que pongamos flechas, pongamos las unidades para no confundirnos. Después por ahí vamos a ver más en profundidad cómo resolver este ejemplo, ¿sí? Pero fíjense, a esto me refiero con hacer un esquema.
El cobre sólido, que obviamente no se mezcla con el agua ni con el metanol, lo dibujo abajo, por una cuestión de densidad va a estar en el fondo. El agua y el metanol, que me aclara el ejercicio de que forman una solución, es decir, que se mezclan, lo dibujo líquido, tal como corresponde a 20 grados, mezclados, formando como con esta ondita para simbolizar justamente de que están en una fase líquida. ¿Sí? Fíjense que en cada dato pongo la unidad correspondiente. El metanol y el agua están en mililitros, el cobre está en gramos directamente. Bien, el segundo paso, después de hacer el esquema del sistema y poner bien los datos que tenemos en el enunciado, tener mucho cuidado con las unidades. Recuerden que la composición centesimal se calculan con porcentajes obtenidos a partir de masas, es decir, en gramos. Así que si un dato está en mililitros, es decir, está en volumen, vamos a tener que hacer el pasaje de unidad. ¿Sí? Por ejemplo, de esta manera usando la densidad. Por supuesto, cada componente puede tener una densidad distinta, así que si hay que pasar varios componentes a gramos, habrá que usar la densidad correspondiente a cada uno en la cuenta. El tercer paso, una vez que sabemos cuánto hay de cada cosa y que lo tenemos en gramos, es sumar todos los componentes, no se olviden nunca del agua, sumar todos los componentes para obtener el total. Si el ejercicio, en vez de pedir el total del sistema, nos pide el porcentaje en alguna de las fases, por ejemplo en la fase líquida, ahí solamente habrá que sumar los componentes que estén en la fase líquida. O si nos pidiera, supónganse, en una fase sólida, habrá que sumar los componentes que estén en la fase sólida. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso hice las dos cosas, sumé los tres componentes para obtener el total del sistema, acá abajo, 223,8 gramos, y también sumé solamente la parte líquida, la del metanol y el agua, y obtuve que esa solución entre metanol y agua tenía 198. Para el ítem A voy a tener que usar el dato del total del sistema, para el ítem B voy a tener que usar el dato del total de la solución. Bien. Una vez que tenemos esto cumplido, recién ahí uno puede pasar a calcular los porcentajes. Pero primero vamos a ver bien cada uno de los pasos por separado. El pasaje de mililitros a gramos se usa el dato de la densidad. Ese lo tenemos que encontrar en el enunciado. ¿Sí? La densidad se calcula, la de un sistema, la de una porción de un sistema, como masa sobre volumen. Por lo tanto, si yo quiero pasar a gramos, voy a necesitar despejar la masa. El volumen que está dividiendo a la derecha pasa entonces a la izquierda multiplicando. De manera que si yo quiero obtener los gramos de un componente, voy a tener que hacer la cuenta que indica acá, voy a tener que agarrar la densidad de ese componente y multiplicarla por su volumen. ¿Qué es lo que dice acá en el papel? Fíjense que en el caso del agua la densidad es 1 gramo por mililitro y lo multipliqué por los 80 mililitros de agua que teníamos. Obviamente eso da 80 gramos. En el caso del etanol usé la densidad que figuraba en el enunciado y la multipliqué por el volumen de etanol que había en el enunciado. ¿Sí? Hay un error, me acabo de dar cuenta, hay un error, es metanol, no etanol, pero bueno, nada, me faltó la M en la explicación. Obtenemos entonces 118 gramos de metanol. ¿Sí? El tercer paso era obtener el total. Para obtener el total no hay mucho truco, hay que sumar la masa de todos los componentes, sumé el metanol, el agua y el cobre para obtener el total del sistema y sumé solamente el metanol y el agua para obtener la parte líquida, porque uno de los ítems me preguntaba por la parte líquida. Por supuesto, esto va a ser todo en gramos. Una vez que estamos ahí, entonces, ahora sí podemos calcular los porcentajes de cada componente. ¿Sí? Tengan en cuenta que la cuenta va a tener que hacerse de a un componente a la vez, no se pueden sacar todos los porcentajes al mismo tiempo, así que vamos a tener que hacer la cuenta para obtener el metanol, la cuenta para obtener el agua, etc. ¿Sí? 1. ¿Cómo se van a calcular entonces los porcentajes? Para calcular los porcentajes vamos a usar una herramienta matemática que es la regla de 3 simple. La regla de 3 simple esconde un razonamiento, esconde el cálculo de una proporción. Básicamente la forma de pensar es, si en tantos gramos del total, lo que diga el problema, lo que hayamos calculado, hay tantos gramos del componente, ¿sí? Lo que corresponda al componente que querramos saber su porcentaje, entonces cada 100 del total debería haber X del componente. Ese sería el razonamiento puesto en palabras. Si yo sé que tengo tantos gramos del total y tantos gramos del componente, cada 100 del total habría X.
esa X me daría el porcentaje del componente. Y es importante notar que es cada 100 gramos del total, porque justamente porcentaje significa por cada 100. Entonces, cuando hagamos la regla de 3 para calcular los porcentajes, siempre en el renglón de abajo, del lado del total, vamos a poner 100 gramos. El renglón de arriba es el que va a marcar los datos reales. En el de abajo vamos a poner cada 100 gramos del total, porque eso es lo que justamente significa porcentaje. ¿Sí? Generalmente vamos a escribir la regla de 3 sin tanta palabra, por ahí de manera más resumida. Noten que es lo mismo, no es que estoy cambiando algo, simplemente estoy sacando de las palabras y estoy dejándola un poco más abreviada. Lo que no pueden sacar en las reglas de 3 son las unidades, siempre tienen que aclarar si son gramos, mililitros, moles, lo que sea. En estos problemas va a ser siempre en gramos. Y también es muy importante que aclaren a qué se refiere cada cosa. Por ejemplo, yo en esta regla de 3 puse la columna del total a la izquierda y del componente a la derecha. Se puede poner al revés, pero lo que no se puede hacer es mezclar. Si en el renglón de arriba pusiste el total a la izquierda, en el renglón de abajo el total también va a ir a la izquierda. Si el componente va a la derecha, en el renglón de abajo la X también te va a hacer los gramos del componente. Así que muy importante que pongan las unidades y de qué se refiere esos gramos. ¿Son del total o son del componente? Muy importante también en estos ejercicios de calcular porcentajes, el renglón de arriba va a ser el que tiene la información real, lo que realmente hay en el sistema, que ahora vamos a ver en nuestro ejemplo cuánto era, ¿sí? En nuestro ejemplo, el total real, lo que de verdad había, eran 223 gramos. Así que el razonamiento es que si en esos 223,8 gramos del total había 118 gramos de metanol, ¿sí? Entonces, acá es la parte que siempre va a ser igual, cada 100 gramos del total debería haber X de metanol. La parte de abajo siempre va a decir cada 100 gramos del total. Lo que va a ir cambiando en cada problema es cuánto es de verdad, realmente cuánto hay total y cuánto hay de cada componente. Pero el cálculo va a ser siempre cada 100 gramos del total. Otro ejemplo, supónganse un ejercicio así, donde tenemos 15 gramos de azúcar en un jarabe que en total tiene una masa de 45 gramos. Fíjense que acá está todo muy directo porque los datos están en gramos, no hay que hacer ningún pasaje, y nos está diciendo que el total es 45. Recordemos que el total, ¿sí? Hay que ponerlo de un lado, uno elige si lo pone a la izquierda o a la derecha, yo por lo general lo pongo a la izquierda. El componente tiene que ir del otro lado, ¿sí? Si ponemos el total a la izquierda, obviamente el componente va a quedar a la derecha, y después hay que calcular cada 100. Así que la regla de 3 sería, si en realidad yo tengo 45 gramos del total y en realidad en esos 45 gramos hay 15 de azúcar, entonces cada 100 gramos del total, fíjense que es siempre calcular cada 100 gramos del total, habría X de azúcar. La X es justamente lo que yo quiero calcular. La X ahora cuando resolvamos esta regla de 3 es la que me va a decir qué porcentaje de azúcar hay. Porque lo real de azúcar son 15. Pero el porcentaje de azúcar no va a ser 15%. Porque vamos a calcular ahora cada 100 cuánto hay realmente. 15 de 45 va a ser mucho más que el 15%. ¿Cómo se resuelven las reglas de 3? Las reglas de 3 se resuelven siempre de la misma manera. Sin importar dónde está la X, lo que ustedes se tienen que acordar es que si multiplican los números que están en diagonal, tiene que dar lo mismo las dos diagonales. Es decir, si yo multiplico, por ejemplo, la diagonal roja, que es 45 gramos por X, me tiene que dar lo mismo que si multiplico la diagonal azul, es decir, 100 gramos por 15. Es decir, diagonal roja, 45 gramos por X, diagonal azul, 100 gramos por 15 gramos de azúcar, ¿sí? Esas son las dos diagonales, bueno, las dos valen lo mismo. Esa es la manera de resolver las reglas de 3. Uno agarra una diagonal y le pone que es igual a la otra. Es decir, vamos a hacer una igualdad, ¿sí? Entre 45 gramos por X, que era la diagonal roja, y 100 gramos por 15 gramos, que era la diagonal azul. Esas dos cosas valen lo mismo. Por supuesto, como a mí me interesa saber cuánto vale la X, lo que falta hacer para resolver el valor de X es ese 45 gramos que está ahí a la izquierda, que está multiplicando a la X, lo tenemos que pasar del lado de la derecha. Y pasa entonces dividiendo. Así que la cuenta para sacar el valor de X y obtener finalmente el porcentaje es 100 gramos totales por 15 gramos de azúcar dividido los 45 gramos totales.
Resolviendo esa cuenta, que obviamente la unidad gramos se va a simplificar, me va a quedar en gramos el resultado, obtenemos que la respuesta es 33,3 gramos de azúcar. Cada 100 gramos del total hay 33,3 gramos de azúcar. Por lo tanto, si cada 100 hay 33,3, podemos afirmar entonces que de azúcar tenemos un 33,3%. Tengan en cuenta que eso no significa que haya 33,3 gramos de azúcar. La masa real de azúcar era la que decía el enunciado, eran 15. Lo real es 15. Lo real es que en total tenemos 45 gramos de jarabe, ¿sí? Eso es lo real. Ahora, 33,3 es el porcentaje de azúcar con esos datos reales.